Listo, señor García, ya estamos grabando. Bueno, señor Jaro. Eh, en la sesión de hoy vamos a continuar Oh, espera ya. Tercera página. con la tercera página de, de Epicuro, la carta a Mecer. Sí. Listo. La anterior vez habíamos quedado en la segunda página. La anterior vez vimos la divinidad y muerte y un pequeño fragmento de lo que es la felicidad para los filósofos. Exacto. Eh, Vimos la parte del placer y del dolor. Vimos, sí, vimos eso la anterior vez. Hoy nos Entonces, acompañan. esta vez, hoy nos acompañan dos personas, diríamos que interesantes también, ¿no? Es una compañía interesante. En la Poco noche de hoy común. estamos con Mariana Gómez y, y con una persona muy intelectual que tengo a mi lado que se llama Jimena Patiño Arias también. Saludos, Jimena. Hola. Listo, señor García. Entonces vamos a comenzar y vamos a hacer la continuación con la tercera página. Vale, pues. Comience, señor Jaro. Listo, comienzo a leer yo. Yo. Entonces, Espera, mire. Ay, yo, literalmente yo. estar acostumbrado a una comida frugal y sin complicaciones es saludable. Recordemos que la comida frugal, vimos el significado de la comida frugal la anterior vez la anterior vez que vimos el texto, Sí. que es como sencillo, ¿entiende? Sí. Entonces dice, estar acostumbrado a una comida frugal y sin complicaciones es saludable y ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida. Vamos a entender esa parte. Estar acostumbrado a una comida frugal y sin complicaciones es saludable y ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida. Sea diligente. Vamos a buscar el significado de la palabra diligente. Significado. Persona que persona que le pone Persona que mucho pone mucho interés, interés. esmero o rapidez y Esmero eficacia en en la la realización de un realización de un trabajo trabajo. o el cumplimiento de una obligación o encargo, que se hace con interés, esmero, rapidez y eficacia. Entiendo, entonces estar acostumbrado a una comida frugal y sin complicaciones es saludable y ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida. Esta parte nos dice que estar acostumbrados a lo que en realidad necesitamos, que son cosas simples, porque en el anterior verso, ¿cómo decirlo? En el anterior párrafo, nos decían que lo que en realidad pide, lo que por naturaleza es necesidad, es fácil de conseguir. Entonces, estar acostumbrados a la comida frugal, o sea, no a los lujos y todas esas cosas, sino lo que en realidad necesitamos, es saludable porque ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida, o sea, que pueda colocar todo el esmero Que pueda y colocar la toda su atención dedicación, en la vida. exactamente, en los temas Entiendo. importantes. Y si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa, nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. Y si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa, nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. Necesito que me ayude a entender esta parte, señor García. ¿Está siguiendo conmigo la lectura? Sí. Partícipes de una vida lujosa. Y si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa,
nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. Yo creo que lo que intenta decir. Lo que intenta decir Es mientras usted tiene una base de vida más, digamos, no tan lujosa, no tan, ¿cómo le explico? ¿Usted cómo la está viendo, Harold? la parte, a ver, dice, y si de modo intermitente, la parte intermitente es importante. Eso quiere decir que la parte intermitente quiere decir que se interrumpe y prosigue cada cierto tiempo de manera reiterada. Sí. La parte intermitente la veo importante. Entonces dice, y si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa, nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. Entonces, y si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa, o sea, si de modo intermitente, no es, al decir de modo intermitente quiere decir que no es continuo. Entonces, si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa, nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. Creo que yo lo veo de la siguiente manera. Por ejemplo, digamos una persona que vive De las apuestas. digamos, no, que vive de lo necesario, como dice, estar acostumbrados a una comida frugal y sin complicaciones. Sí. Que vive de lo que en realidad necesita nada más. Eso conlleva a que tal vez más adelante, cuando se presente algún tipo de complicación y no pueda conseguir lo que él está enseñado o sea, lo que en realidad es necesario para él, va a ser complicado, ¿entiende? Sí. En cambio, si tiene por momentos por momentos, digámoslo así, una vida un poco más lujosa, no va a tener tanto problema con lo de lo que le estoy diciendo, ¿me entiende? Sí. Así lo estoy viendo yo, no sé. Deme su punto de vista. Yo lo estoy viendo que mientras usted no esté, digamos, ¿cómo le explico? Lo escucha, señor García. De una manera intermitente, o sea que usted tenga lo necesario, pero a veces pueda salir de lo Tener un necesario, poco más. tener un poco más. Y al tener un Sí, poco porque más, dice, intermitente participamos de una vida más lujosa, entonces es tener un poco más. entonces usted tiene un poco más, digamos que yo lo veo que se vuelve una persona más consciente. Una persona más consciente, Sí, al tener un poco más, sí, de manera intermitente, obviamente. de manera intermitente, sí. ¿Por qué una persona más consciente? Porque al no tener usted siempre todo, usted no va a desperdiciar ese todo. Y si lo tiene de manera No. intermitente, Pero, a ver, se refiere a que cuando tenga, o sea, que el estar enseñado a tener lo necesario y de manera intermitente tener un poco más, lo va a hacer aprovechar ese poco más que tiene sí, de una mejor sí, manera. sí. Entiendo. Entonces usted, digamos, al usted ya estar consciente de, de esa, de ese poco más, o sea, no va a necesitar, usted ya no va a necesitar suerte, porque al usted estar consciente, usted ya va a saber en, en qué va a utilizar ese poco más. No sé cómo Entiendo. explicarme, pero yo Sí, lo sí, veo de esa lo entiendo. manera. Sí. Men,
Entiendo lo que me intenta decir, sí. ¿Esto cómo lo ve? Como le dije antes, men, yo creo que es lo de, al tener un poco más, no va a estar como tan alcanzado, ¿me entiende? No va a estar como con tan Entiendo. solo lo necesario, entonces no va a depender mucho de la suerte. Seguimos con el siguiente párrafo que dice: cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los no nos referimos a los placeres de los disolutos y espere. Estas dos palabras están complicadas. Disolutos, significado. Disoluto. Disoluto. Persona que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Entiendo. Y la otra palabra, crápula, hombre que lleva una vida licenciosa y tiene unas costumbres consideradas poco morales. Es como lo que no está, el comportamiento de esa persona no está bajo las reglas La de la moral, por moralidad. decirlo así. Sí. Cuando Entiendo. decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos y crápulas. Cuando afirman algunos que desconocen nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. A ver. Cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos y crápulas, como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Ah, entiendo. No hay que malinterpretar la parte en la que la filosofía nos dice que la finalidad es el placer, porque Entiendo. no se refiere a los placeres de los disolutos y crápulas, que son personas Fuera de la moral. exactamente fuera de la moral. Eso de que se refiere a los placeres disolutos y crápulas, solo que es lo que afirman algunos que desconocen la doctrina de la filosofía o no están de acuerdo con ello, la interpretan mal. Entiendo. A lo que se refiere con que la finalidad, con que el placer es la única finalidad, es al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Luego sigue: pues ni los banquetes ni los festejos continuados, ni el gozar con jovencitos y mujeres, ni los pescados ni otros manjares que ofrecen las mesas bien servidas nos hacen la vida agradable. Esta parte es importante. Pues ni los banquetes ni los festejos continuados, ni el gozar con jovencitos y mujeres, ni los pescados ni otros manjares que ofrecen las mesas bien servidas nos hacen la vida agradable, sino el juicio certero que examina las causas de cada acto de elección y aversión y sabe guiar nuestras opiniones lejos de aquellas que llenan el alma de inquietud. ¿Entiende? Más, ¿no? Yo lo veo de la siguiente manera. Dice que la finalidad de la filosofía es el placer. Sí. Pero no los placeres que son alejados de la moral, sino el placer de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Uh-huh. Luego dice: porque ni los banquetes, ni los festejos continuados, ni el gozar con jovencitos y mujeres, ni los pescados, ni otros manjares que ofrecen las mesas bien servidas nos hacen la vida agradable.
Yo lo veo que las cosas terrenales no es lo que nos hace la vida agradable, Sí, sino el estar, dice, sino el juicio certero que examina las causas de cada acto de elección y aversión. el filosofar. El juicio certero. El filosofar, que lo hace a uno, Sí, sí, y sí, que lo ayuda a uno a tomar buenas decisiones. El saber, recuerda lo que vimos en una parte del texto en la anterior sesión, al que principio, sí. era que habían algunas elecciones que eran necesarias, Ujú. que eran prioridades, por decirlo así, y al poder saber cuáles eran esas prioridades íbamos a ser más sabios en tomar elecciones. Entiendo. Según la filosofía, eso es estar en el verdadero placer, porque es lo que nos ayuda a tener juicio certero al momento de examinar las causas de cada acto y elección, y sabe guiar nuestras opiniones lejos de aquellas que llenan el alma de inquietud. Ante todo hay que filosofar para ayudarnos a mantener a mantener la salud mental y espiritual. Sí, El siguiente párrafo dice: el principio de todo esto y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las espere. El principio de todo esto y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las restantes virtudes, es más valioso que la propia filosofía. Esa parte está complicada. El principio de todo esto y el bien máximo es el juicio. ¿Usted cómo lo ve, señor García? men, yo Léalo opino bien. que, uno, el juicio, o sea, uno ser consciente, El juicio, sí, espere. porque, digamos, si usted, yo opino que si usted no es consciente, ¿cómo va a filosofar? ¿Entiende lo que le intento decir? A ver. Facultad de entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ser Entiendo. consciente, men. Sí, ser consciente. También hay una asociada con Men, la salud mental, estar en su por sano eso, juicio. men, entonces, si usted, digamos, es consciente de lo que lo rodea, de todo lo que usted, todo lo que usted hace, todo lo que usted ve, puede filosofar. Pero digamos, alguien que ve unicornios volando, ¿usted cree que puede filosofar sin que sea consciente del alrededor de él? Men, no, es que no. Ahí está, yo la veo así, que uno tiene que ser consciente para uno, una de las, A ver, el una de las principio herra- de un- todo una de- es el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las restantes virtudes, es más valioso que la propia filosofía. El juicio. el juicio, Men, yo lo veo como tener el control de uno mismo, de los pensamientos de uno mismo. también, El juicio. Y dice, el juicio, y por ello el juicio, el juicio es de donde se origina el resto de las virtudes del hombre. El juicio es la base. Por lo tanto, es más valioso que la propia filosofía. Y nos enseña que no existe una vida más feliz. Que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo, juiciosa. A ver, dice, al principio de todo esto, y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las restantes virtudes, es más valioso que la propia filosofía, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa. Uy, ven, esta parte la veo complicada, vuelva a leer, porque dice, al final dice,
A ver, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa. Pero, ¿cuándo la vida es justa? Men, la vida nunca es justa. Yo, bella Vea, y yo lo veo justa. de la siguiente manera. ¿Por qué la vida no es justa? Porque, a ver, vamos a ponerlo así. Hay personas que van a la iglesia, ¿no? Personas, digamos, Sí, de estrato medio, por decirlo así. Y de fe entonces esas y de personas fe. pueden ir a la iglesia, ¿no? A rezarle a su Dios y a pedirle, por ejemplo, que les ayude a conseguir un préstamo para comprarse un Un carro trabajo, sí, o algo un así. trabajo, una cosa así. Y entonces, según, como les pasa, según ellos, Dios se lo concedió. Pero entonces Dios, ¿por qué no le concedió primero comida a los niños que se están muriendo de hambre en Etiopía o en África? Mm, Si son digamos, cosas más necesarias. Pero es que estamos viendo un Dios desde el punto de vista filósofo. En el punto de vista filósofo es la divinidad, Es la divinidad. pero Y la empezando divinidad. desde esa base, la vida no es justa. O si digamos no tiene que ver con un Dios, no tiene que ver nada con un Dios, porque hay algunas personas que pueden ser ricas y otras que ni siquiera tienen nada que comer y mueren de hambre. Men, Es que desde donde uno lo mire la vida no es justa vuelvo a leer el pedazo. y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa. Entonces nosotros nunca vamos a poder tener una vida feliz, porque para eso tiene que ser al mismo tiempo una vida juiciosa, una vida bella y una vida justa. ¿Cuándo la vida es justa? Cuando la vida es justa. Luego sigue, ni es posible vivir con prudencia. Espere. Ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia sin ser feliz. A ver. Aquí esta parte cambia también mucho las cosas. En sí, la parte completa dice, el principio de todo esto y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las restantes virtudes, es más valioso que la propia filosofía, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa. Ni es posible vivir con prudencia y belleza y justicia sin ser feliz. O sea que una necesita de la otra. Entiendo. O sea, para poder tener una vida feliz para poder tener una vida feliz, la vida tiene que ser juiciosa, bella y justa. Pero tampoco es posible tener una vida prudente, bella y justa sin ser feliz. Pero eso es justamente lo que necesitamos para poder ser feliz. Es que volvemos al mismo tema, güey. La Es felicidad. complicado. Pues las virtudes son connaturales a una vida feliz, y el vivir felizmente se acompaña siempre de virtud. Esta parte está complicada, Sí. pero muy complicada. A ver. Y el principio de todo esto y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las restantes virtudes, es más valioso que la propia filosofía, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa. Ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia sin ser feliz, pues las virtudes son connaturales a una vida feliz, y el vivir felizmente se acompaña siempre de virtud. Es como, esa parte es como una paradoja, Que una no puede vivir sin la otra. Entiendo. como lo del huevo y la gallina, Sí, o el es lo barco. mismo, el principio de todo esto. Sí, esa parte es como, yo creo que la deberíamos dejar de pronto más adelante podamos entender algo más que nos Más ayudaría complicado. como a entenderla. Ujú. Vamos a continuar entonces, dice.
Porque ¿a qué hombre consideraría superior a aquel que guarda opiniones piadosas respecto a los dioses? Se muestra tranquilo frente a la muerte, sabe que es el bien de acuerdo con la naturaleza, tiene clara conciencia de que el límite de los bienes es fácil de alcanzar y el límite de los males, por el contrario, dura poco tiempo y comporta algunas penas, que se burla del destino, considerado por algunos señor absoluto de todas las cosas, afirmando que algunas suceden por necesidad, otras casualmente, otras, en fin, depende de nosotros, porque se da cuenta de que la necesidad es irresponsable, el azar inestable, y, en cambio, nuestra voluntad es libre, y por ello digna de merecer repulsa o alabanza. Uy, zonas. Usted sabe cuál es ese hombre, ¿no? Ese hombre, Sí, dice que la voluntad es libre. Ese hombre pudiera ser cualquiera de nosotros, exacto, sí. Es cualquiera de ¿correcto? nosotros que se digna a Es cualquiera de filosofar. nosotros. Sí, sí, podría ser. Pero Sí, antes de eso, men, la base de la vida de ese hombre tiene que ser el juicio. por eso. ¿A qué hombre consideraría superior a aquel que guarda opiniones piadosas respecto a los dioses? Se muestra Ajá, tranquilo frente a la muerte, sabe sí. que es el bien de acuerdo con la naturaleza, tiene clara eh, conciencia de que el límite de los bienes es fácil de alcanzar y el límite de los males, por el contrario, dura poco tiempo y comporta algunas penas, que se burla del destino, considerado por algunos señor absoluto de todas las cosas, afirmando que algunas suceden por necesidad, otras casualmente, otras, en fin, depende de nosotros, porque se da cuenta de que la necesidad es irresponsable, el azar inestable, y en cambio nuestra voluntad es libre, y por ello digna de merecer repulsa o alabanza. Yo creo que es el hombre consciente que filosofea. El hombre consciente que filosofa. Ujú. Mm, Yo lo siento así. Para mí, ese es el hombre que tiene una mirada piadosa entre los la dioses. guarda opiniones piadosas respecto a los dioses. Se muestra tranquilo frente a la muerte. Sabe que es el bien de acuerdo con la naturaleza. Tiene clara conciencia de que el límite de los bienes es fácil de alcanzar y el límite de los males. Por el contrario, dura poco y comporta algunas penas. Que se burla del destino, considerado por algunos señor absoluto de todas las cosas, afirmando que algunas suceden por necesidad, otras casualmente, otras, en fin, depende de nosotros, porque se da cuenta de que la necesidad es irresponsable. Esa parte es complicada, se da cuenta de que la necesidad es irresponsable, se da cuenta de que la necesidad es irresponsable, 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 irresponsable que no tiene responsabilidad. Yo digo que esa parte que se da cuenta de que la necesidad es irresponsable es como decir que la necesidad es, ¿cómo decirlo?, inconsciente. Inconsciente. El azar inestable. Y en cambio nuestra voluntad es libre y por ello digna de merecer repulsa o alabanza. Es entonces, en la parte final donde dice, en cambio, nuestra voluntad es libre, esa es la parte en la de que nuestra voluntad es libre, es donde nosotros deberíamos meter la filosofía. Usar la voluntad para filosofar, tener voluntad de filosofar. Entiendo. Casi era mejor creer en los mitos sobre los dioses que espera, casi era mejor creer en los mitos sobre los dioses que ser esclavo de la predestinación de los físicos, porque aquellos nos ofrecían la esperanza de llegar a conmover a los dioses con nuestras ofrendas, y el destino, en cambio, es implacable. Esta parte del texto Está está muy potente. complicada. Sí, está potente, está potente.
sabio no considera la fortuna como una... A ver. Casi era mejor creer en los mitos sobre los dioses que ser esclavo de la predestinación de los físicos, porque aquellos nos ofrecían la esperanza de llegar a conmover a los dioses con nuestras ofrendas. Y el destino, en cambio, es implacable. Y el sabio no considera la fortuna como una divinidad, tal como la mayoría de la gente lo cree, tal como la mayoría de la gente cree, pues ninguna de las acciones de los dioses carece de armonía, como paz, como tranquilidad, Sí, ni tampoco como una causa no fundada en la realidad, ni cree como una causa no fundada en la realidad, ni tampoco como una causa no fundada en la realidad. Y el sabio no considera la fortuna como una divinidad, tal como la mayoría de la gente cree, pues ninguna de las acciones de los dioses carece de armonía, ni tampoco como... El sabio no considera la fortuna como una divinidad, tal como la mayoría de la gente cree. Yo esta parte la veo como que nada pasa por algo. por una razón que, no, como que nada pasa por una razón que no podamos explicar, porque en esa parte dice, pues ninguna de las acciones de los dioses carece de armonía, ni tampoco como una causa no fundada en la realidad. Esa parte de ni tampoco como una causa no fundada en la realidad es a la que yo me refiero, que no hay nada que pase si nosotros no lo provocamos en sí, ¿entiende? Entiendo. Ni cree que aporte a los hombres ningún bien ni ningún mal relacionado con su vida feliz, sino solamente que la fortuna es el origen de grandes bienes y de grandes calamidades. El sabio cree que es mejor guardar la sensatez y ser desafortunado que tener fortuna con insensatez. A ver, escucha esta parte. El sabio cree que es mejor guardar la sensatez y ser desafortunado que tener fortuna con insensatez. Vuélvelo a leer, Harold. Atención. El sabio cree que es mejor guardar la sensatez y ser desafortunado que tener fortuna con insensatez. ¿Sí sabe qué es sensatez, no? Cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Yo lo veo como que el sabio prefiere ser sabio y pobre que rico y bruto. Así lo veo yo. Men, esa parte es como el dicho que dice que la pobreza está solo en la mente. Sí. Men, Lo preferible, ciertamente, en nuestras acciones es que el buen juicio prevalezca con la ayuda de la suerte. el verdadero pobre es el pobre de mente. Exacto. Sí, sí. Estos consejos y otros similares, medítalos noche y día en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú. Y así nunca, ni estando despierto ni en sueños, sentirás turbación, sino que, por el contrario, vivirás como un Dios entre los hombres, pues en nada se pareció a un mortal el hombre que vive entre bienes imperecederos, entre bienes imperecederos. A ver, que tiene duración ilimitada, que es inmortal o eterno. Men, estuvo potente, está potente. Estos consejos y otros similares, medítalos noche y día en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú, y así nunca, ni estando despierto ni en sueños, sentirás turbación.
sino que por el contrario vivirás como un Dios entre los hombres, pues en nada se parece un mortal al hombre que vive entre bienes imperecederos. Señor García, ¿usted qué puede deducir? Espera que la estoy... Men, yo aprendí mucho, weón. Y yo digo que a este texto le pueda sacar aún mucho más provecho. Men, dígame usted cómo lo ves, que yo no la capto, men. Men, la parte del final, pues nada, simplemente nos dice que practiquemos, que meditemos día y noche en nuestro interior lo que aprendimos con este texto. Y en compañía de alguien que sea como tú y así nunca, ni estando despierto ni en sueños, sentirás turbación, sino que por el contrario vivirás como un Dios entre los hombres. Pues en nada En- se parece un mortal. Nosotros, la filosofía pone que filosofar es que todo es una escala, todo se enlaza con todo. Esto es sí, complicado, es un tema complicado. Que filosofar es como yo lo veo como que filosofar es el secreto de la felicidad, porque filosofando vamos a aprender todo esto y lo vamos a estar meditando todo el tiempo. no, sí, Y así, con los consejos que nos dio esta lectura, dice, podremos vivir como un Dios entre los hombres, porque nada se parece un mortal al hombre que vive entre bienes imperecederos. Imperecederos quiere decir que son ilimitados. Y si dice que el hombre vive entre bienes ilimitados, yo diría que es como ilimitados o inmortales, yo diría que es como decir que el hombre vive en la felicidad, porque ya recuerden la anterior vez de la charla de la felicidad que deducimos que la felicidad es como, no es mortal. es, es un estado no terrenal. Exactamente, es un estado no terrenal, porque dice que la divinidad es dichosa y al estar dichosa quiere decir que siempre está feliz, también mantiene en armonía. Si la divinidad puede ser feliz, quiere decir que la felicidad no es algo terrenal. O sea que si nosotros siendo mortales alcanzamos la felicidad, vamos a ser inmortales. Si nosotros alcanzamos la felicidad, Entonces, la felicidad está en filosofar, ujú, pero mucho más importante que filosofar es el juicio. es un medio para llegar a filosofar. Es la base de todo, de las otras virtudes además. Mejor dicho, sí, Es la base. es la base. Interesante, muy interesante. Men, aprendí mucho el texto. Hay que Sí, buscar más así. me, sí. Yo digo que se le puede sacar mucho más provecho. Apenas igual lo estoy Sí, viendo con mi profesor de filosofía en el colegio, entonces apenas aprenda algo le digo. aguanta. Pregúntale al pro que tiene más así. Sí, es que espere, me voy a terminar ya la grabación. Hágale.